Vamos a empezar con el caso del grupo de J5, que son mis pichones. Buenos días, mi nombre es Camila Lorente, no sé si se escucha, del grupo J5. Yo voy a explicar un poco el contexto del problema. Bueno, el problema está contextualizado en una hora pico, donde hay mucho amontonamiento de gente y en especial de vehículos. En este problema tenemos varios personajes, por así decirlo. En primer lugar, a Janina, una joven de séptimo grado que iba cruzando la calle, distraída, tenía el celular y llevaba los auriculares puestos. Después tenemos una scooter en la que iban Andrés manejando, su pareja Elena y su hija pequeña Emma. Los tres tenían casco, pero solo dos de ellos lo tenían correctamente puesto, ya que Emma, la niña pequeña, tenía uno de adulto. Después tenemos a Graciela, que iba manejando sin cinturón de seguridad y distraída con el teléfono celular. Y su hijo Brian, de 4 años, que se encontraba viajando con ella en el asiento del acompañante, con el cinturón de seguridad. Bueno, en la presentación del caso tenemos que a una cuadra del colegio se producen múltiples lesiones no intencionales, dejando como víctimas. En primer lugar, la joven Janina, de séptimo grado, fue desplazada por un automóvil que iba a 20 kilómetros por hora, recibiendo un golpe en la cadera, espalda y cabeza. Después tenemos a Graciela, la conductora del auto que iba con su hijo Brian, que recibe el golpe del airbag y del volante en el impacto. A su hijo, a pesar de que iba con el cinturón de seguridad puesto, queda agarrado de en el cuello al impactar. Después tenemos a Andrés, que iba en su scooter, el cual se distrajo por el choque y salió disparado, provocando que a una madre que esperaba fuera del colegio fuera atropellada. Después su esposa se cayó hacia atrás de la motocicleta y se golpeó la cabeza contra el pavimento, y su hija se cayó hacia el costado y el casco que tenía puesto salió volando. Por todos estos acontecimientos, nosotros deducimos que el problema son múltiples lesiones no intencionales provocadas en la vía pública por el uso excesivo de tecnología e incumplimiento de las normas de seguridad vial. Bueno, todas estas son las hipótesis que construimos, son en total 12, y a continuación vamos a comenzar a explicarlas. Ya comienzo, que anda mal mi internet. ¿Está bien? Sí, dale, Agustín. Se te escucha, Agustina, ¿no? Si no Tengo podés. la cámara apagada porque se me sale y se me entra, por eso. Bueno, La hipótesis 1, bueno, no veo bien lo que está en pantalla, está trabada. bueno, lee la de tus Bueno, apuntes. lo que sabemos es que Andrés llevaba casco al momento de la frenada y posterior caída. Que acá no se le ¿Me cortó. escuchan? Sí, te escucha. Dale, seguí. Ahora te escuchamos, seguí. Se te cortó otra vez. Disculpen, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, dale. Te escuchamos, Agus. Ahora estoy. ¿Me escucha, profe? Sí, te escuchamos, Agus, dale. Bueno, lo
cosa, Mandinga, cuando empieza a hablar se le corta. Claro, se le corta cuando empieza a hablar, qué macana. Qué macana, pobre Gus. ¿Quiere que lo lea yo, profe? Sí, léelo vos, Rota. No sé, Sí, pero hagamos un porque se me enroque porque corta, si no se lo paso a un estamos... compañero de última. Sí, déjala que vea, que lo lea Doriana, Gus. Bueno, entre lo que sabemos pusimos que Andrés llevaba casco al momento de la frenada y posterior caída del scooter. Lo que no sabemos es qué lesiones puede prevenir el uso correcto del casco y cuál es la importancia del uso del casco. Entonces, como hipótesis, propusimos que el uso correcto del casco es importante ya que previene lesiones craneales debido a que disipa la energía del golpe y actúa como una barrera física. Como objeto de aprendizaje propusimos interiorizarnos en seguridad y educación vial y lo relacionamos a la materia de APS. Pudimos argumentar y establecer que el casco es el principal elemento de protección cuando se viaja en moto, en ciclomotor o en bicicleta, ya que este va a cumplir la función de absorber y dispersar la energía del impacto, de manera que esta va a impactar de manera homogénea en lo que es el cráneo, previene el contacto directo entre el cráneo y el objeto de impacto, que podría ser el suelo, y por lo que establecimos que esta hipótesis va a ser aceptada, ya que va a disminuir de manera importante las consecuencias del accidente en vehículos que requieran casco y va a disipar la energía del golpe y va a actuar como una barrera física en caso de accidentes. Ujú. Y Bien. pusimos la bibliografía. Bien. Bueno, en la hipótesis 2, lo que sabemos es que Janina recibió un impacto en la cadera izquierda a una velocidad de 20 km por hora. Lo que no sabemos es cuál es la gravedad del impacto a esta velocidad y qué tipo de lesión puede causar. La hipótesis que propusimos es que los impactos a razón de 20 km por hora causan lesiones en los huesos y provocan fracturas. Como objetivo de aprendizaje propusimos la composición y resistencia de estructuras óseas y lo relacionamos con la materia de anatomía. En contexto de lo que le sucedió a Janina es que Graciela venía manejando, le estaba prestando atención al celular cuando se cruzó Janina. Según el relato, pisa el freno, pero no alcanzó a evitar el golpe y desplazó a Janina a 2 metros. Bueno, según la velocidad del impacto en los siniestros, es la gravedad de las lesiones. Y esta lesión es menor a 20 km por hora, según el relato, y la encuadra hasta, y según estos parámetros, perdón, es una lección de característica común, que a partir de los 30 km por hora se agravia y a partir de los 50 km por hora ya corre riesgo la vida de la persona. También se debe tener en cuenta el estado de la cadera en el momento del impacto de factores de riesgo y factores de riesgo que permiten la fractura, como lo son la falta de actividad física, el peso bajo, la estatura alta o toma de medicamentos que producen la pérdida ósea. En el caso de Janina, lo único que sabemos es que tiene 13 años y estas fracturas son más frecuentes en personas mayores a 60 años y por lo general mujeres que son más propensas a tener osteoporosis. Por eso es que esta hipótesis es rechazada. Sabri está muteada. Ay, no me di cuenta, perdón. Bueno, lo que sabemos es que Janina se golpeó la espalda y la cabeza contra el auto detenido en la celda peatonal. Lo que no sabemos son las consecuencias que pueden provocar los golpes en la columna vertebral. Y como hipótesis, en base a lo formulado, pusimos que un golpe en la columna vertebral aumenta la posibilidad de sufrir algún tipo de parálisis. Objetivo de aprendizaje va a ser conocer acerca de la estructura de la columna vertebral y cómo afectan estos traumatismos a la misma. Y integración de materias va a ser anatomía. Bueno, esta hipótesis va a ser aceptada debido a que lo que se investigó, lo que he sabido es que un golpe en la columna vertebral y su posterior fractura-ruptura
ya sea de la vértebra en sí como del disco intervertebral, va a afectar a su vez en gran medida la médula espinal que es a la cual alberga. A pesar de que las vértebras sean duras, siempre se puede sufrir alguna fractura o se pueden dislocar, como en este caso. Y bueno, la gravedad de la lesión va a determinar las funciones del cuerpo que quedan afectadas o en su totalidad que se van a perder. Debido a que la médula espinal actúa como principal conducto de información entre el cerebro y el resto del cuerpo, una lesión en esta va a tener consecuencias fisiológicas significativas. En este caso, se habla de accidentes automovilísticos, son a menudo responsables del daño de la médula espinal, más que nada, como puse en imagen, a nivel de la columna cervical. Y el resultado más común, si ocurre en este segmento, va a ser la tetraplejía, causando la parálisis de la mayor parte del cuerpo, incluyendo brazos y piernas, y si ocurre en regiones toracolumbares o sacras, va a ser la paraplegia. Bueno. En la hipótesis 4 lo que sabemos es que Janina iba con auriculares y revisando sus redes al momento de cruzar la calle. Lo que no sabemos es que cuáles son las principales causas de lesiones no intencionales en la vía pública. Entonces, a raíz de esto, se construyó la hipótesis que la mayor cantidad de lesiones no intencionales en la vía pública son producto del uso excesivo del teléfono en la calle. El objetivo de aprendizaje es investigar sobre cuáles son las principales causas de lesiones no intencionales en la vía pública, y la integración a otras materias es APS-1. Entonces, aunque el uso celular se asocia con un mayor riesgo de tener un accidente, esta no es la principal causa de accidentes ni de lesiones no intencionales en la vía pública. En un estudio que se realizó en Viena, Australia, en Austria, en el año 2006, que se entrevistaron a 2.128 conductores y se analizaron 852 accidentes, se pudo determinar que la principal causa de accidentes fueron las distracciones de diversos tipos, representando un 35,6% del total de los accidentes investigados. La primera razón de la distracción, con un 17,1% de los casos totales, fue el estar pensativo y no estar atento a la conducción. En segundo lugar, tuvieron las discusiones fuertes en el auto con los pasajeros, y con un 4,6%. Y finalmente, el uso del celular causó un 4,3% de los accidentes de ese 35,6% de los accidentes por diversos tipos de distracciones. Por lo tanto, no es la principal causa de accidentes el uso del celular y de productos tecnológicos en la calle, por lo tanto, esta hipótesis es rechazada. Igual, de todas formas, esta hipótesis va a estar bastante relacionada con la hipótesis que viene, la siguiente de esta. Bueno, para la hipótesis número 5, lo que sabemos es que un desencadenante común de los accidentes del caso fue el uso del celular, que actuó como un factor distractivo, ya que recuerdo que tanto Janina, que venía caminando, hacía uso de su celular, y Graciela, que venía con su hijo Brian, también fueron distraídos por el celular que sonaba ante la llegada de una llamada. Lo que no sabemos es de qué manera influye el uso de tecnologías en los accidentes de tránsito en nuestro país. Y como hipótesis pusimos que el uso irresponsable de los dispositivos móviles al circular por la vía pública aumenta el riesgo de sufrir accidentes viales. Como objetivo de aprendizaje nos propusimos concientizar acerca del uso de tecnologías como desencadenantes de accidentes viales, y lo integramos con la materia de APS. Para fundamentar esta hipótesis, recurrimos a varios estudios que se hicieron tanto en nuestro país como en el exterior. Un estudio realizado por la Universidad de Toronto estableció que el riesgo de sufrir un accidente es 4 veces más alto cuando un conductor está haciendo uso del celular para recibir o hacer llamadas que en comparación a un conductor que no lo utiliza, e incluso lo compara con el riesgo de manejar bajo efectos del alcohol. En Argentina, y de acuerdo a un estudio que se hizo sobre siniestros viales, se estableció que el uso del celular se identifica como el elemento más frecuente de distracción entre conductores de vehículos de 4 o más ruedas que fueron víctimas de siniestros viales. Y solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires,
un 2,1% de los conductores, lo cual son aproximadamente 30.000 conductores, manejan atendiendo llamadas. Además, se hicieron otras encuestas de alcance nacional a los peatones y se obtuvo que por lo menos un 20% de esos peatones afirma utilizar el celular al cruzar calles o avenidas, siempre o casi siempre. Por lo que esta hipótesis es aceptada y está relacionada con la anterior, que si bien fue rechazada ya que el celular no es el principal causante de los siniestros viales, con esta hipótesis podemos corroborar que aumenta en gran medida la posibilidad de sufrir accidentes viales. Y eso nomás. Para la hipótesis número 6, la hicimos en base a lo que sabíamos, lo que desconocíamos. Entre lo que sabíamos estaba que Andrés, Elena y Emma iban juntos en el scooter. Lo que no sabíamos es cuál es la cantidad segura de personas que pueden abordar un scooter. Este interrogante nos llevó a plantearnos la hipótesis de que una cantidad mayor a un acompañante en un scooter aumenta el riesgo de sufrir mayores lesiones en un accidente vial. Como objetivo de aprendizaje, nos propusimos conocer qué factores aumentan el riesgo de accidentes en scooter y lo integramos con la materia APS. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que las motos son un vehículo que, debido a sus características mecánicas, fueron diseñadas para ser utilizadas por una persona, y que es por este mismo motivo que cuando se circula con un pasajero, el vehículo no responde a ciertas maniobras de igual manera que si fuera una sola persona sobre él. También es importante recordar que la conducta del acompañante siempre debe ser colaborativa con la persona que va manejando y que debe evitar distraerlo. Y a su vez debe estar atento a los movimientos que realiza el piloto y seguirlos. En diversos estudios se han demostrado que los acompañantes en los vehículos de 2 ruedas son los más vulnerables en caso de un accidente, y que una de las causas del mayor riesgo al que están expuestos es que en muchas ocasiones se excede el número de acompañantes permitido, el cual es 1. Aquí en Argentina existe la Ley Nacional 2449, la cual afirma que el número de acompañantes debe guardar relación con la capacidad para la cual fue construido el vehículo, y que estos acompañantes no deben estorbar al conductor. Debido a que esto es penado por la ley, o sea, el tener más de un acompañante, y que las motocicletas, incluyendo los scooters, no fueron diseñados para más de un acompañante, podemos afirmar que una cantidad mayor a un acompañante de un scooter aumenta el riesgo de sufrir mayores lesiones en un accidente vial, por lo cual esta hipótesis es aceptada. Bien, como conclusión, el grupo pudo observar que el incumplimiento de las normas de seguridad vial es un factor que potencia los posibles daños o lesiones que se pueden sufrir durante un accidente vial. A esto suele sumarse otro factor, que es el mal uso o el uso excesivo de la tecnología, haciendo que el riesgo de sufrir un accidente de este tipo aumente. Estos factores hacen que sea necesario el refuerzo de la información otorgada tanto a la población que conduce como a la población que no lo hace, a fin de evitar o disminuir los riesgos de sufrir accidentes viales. Muy bien, chicos. ¿Dejo de compartir, profe? Sí, sí. O dejala por si te queremos sí. hacer alguna, algún comentario. Muy bien, los felicito por el trabajo. Eligieron las 6 de las 12, ¿no? De las 2 hipótesis. Eligieron todas casi de APS, les voy a pegar, pero bueno, fue lo que más les llamó la atención. Quería hacerles, en la hipótesis 1 y 2, se olvidaron de poner el verbo en infinitivo en los objetivos de aprendizaje, ya estás en la colita, en el resto los pusieron.
Acuérdense que siempre va a conocer, aprender, ¿se acuerdan? Que hablamos siempre de que tiene que ir en el objetivo de aprendizaje un verbo en infinitivo. Y en el final, bueno, hablamos mucho de que la palabra accidente debe ser, ¿se acuerdan? Reemplazada. A ver si se acuerdan por qué no tenemos que hablar de accidente. ¿Quién me puede decir? Sabri, vos que estás ahí con la cámara, ¿por qué no tenemos que hablar de accidente? Porque se pueden prevenir. O sea, no se pueden. Eso, sí, bien, Agus. Ahora que volviste, Agus, porque se pueden prevenir, ¿sí? Que tratemos, lo pusieron, venían poniéndolo bien. Bueno, no sé que tenemos culturalmente muy metida la palabra accidente. ¿Se acuerdan que yo me cargaba porque cuando después de que le terminé de explicar por qué no hablábamos de accidente, en la frase siguiente dije accidente? Entonces nos reíamos porque nos sale continuamente, bueno, pero hay que tratar de erradicar este término porque estamos diciendo que se puede, estamos tratando de enseñar que esto se puede prevenir, que no es un acto del destino, ¿no? No sé si tenemos, yo quería hacerle estos dos comentarios, no sé si los chicos quieren hacer otros comentarios. Los chicos Robert, sí. Creo que te referías a los otros grupos también, si tenían... Sí, digamos, los grupos tienen alguna hipótesis más, pues yo los quería felicitar, bueno, y recordarles que dos hipótesis se olvidaron del verbo, y recordarle que tratemos de que se nos escapa, es cierto que se nos escapa mucho la palabra accidente porque está metida mucho en nuestro lenguaje, pero que tratemos de que al menos cuando nos sentamos a escribir, de reemplazarla por lesiones. Lo pusieron muy bien en el problema, felicitaciones por el problema que eligieron, porque engloba todo, y no sé, los Yo otros... lo que diría... El cambiar una palabra es una acción social, es cambiar un concepto a una construcción social. Y me parece muy bien eso, es sacar la idea de que son cosas del destino, que son fatalidades, que tenían que pasar porque las fatalidades siempre pasan, cayó un rayo y te partió, ¿no? Una cosa que no podés evitar porque un evento de la naturaleza. Y en realidad todos estos incidentes son provocados por muchos factores que dependen de la conducta y de la forma en la que, digamos, no cuidamos lo que se puede prevenir. Entonces, el cambio de palabra, si no está asociado al cambio de concepto, tampoco sirve. Vamos a tener que inventar otra que no sea lesiones no intencionales o incidentes, porque si seguimos pensando que son fatalidades y cosas que pasan porque tienen que pasar, haber cambiado la palabra no produjo ningún efecto, ¿sí? Claro. Y aparte lo analizaron todos ustedes. Es lo mismo, que si usamos el lenguaje inclusivo y terminamos todos hablando con la letra E, pero seguimos manteniendo la misma discriminación y la misma exclusión, haber cambiado el lenguaje no sirvió de nada. No sirvió de nada, claro. Y cómo ustedes analizaron en todas las hipótesis que esto se podía tranquilamente evitar, respetando las normas de tránsito, y cambiando todo esto, ¿no? Pero es importante no solamente cambiar la palabra, sino haciendo todo lo que hay que hacer, ¿no? Respetando lo que hay que respetar. Y bueno, y tenían un montón de hipótesis muy interesantes entre las 12. No sé si el grupo de Roberto o el grupo de Gaby quieren compartir hipótesis que no sean iguales, ¿eh? La idea es compartir hipótesis diferentes y no repetirlas. Y el problema también, a ver era un caso con tantas cosas para observar desde tantas aristas que por ahí la problematización pudo ser más variada que en otros de los casos que tuvimos hasta ahora. Sí, siempre compartan primero el problema, como dice Roberto, y después alguna hipótesis. Mientras hacen eso y van buscando los dos grupos, yo les quería hacer unas preguntas nada más. En la hipótesis 2 que habla de la fractura de la cadera y bueno, terminan concluyendo que tienen más probabilidad de quebrarse, sin más riesgo, la gente de mayor edad y las mujeres, pero ¿pudieron leer algo en realidad de la población esta en sí? Porque esta chica tiene 13 años y les pregunto también, porque bueno,
a los médicos, a Ale y a Robert, si tiene algún riesgo mayor los niños, que no han todavía, que sus huesos no han crecido del todo, a tener un accidente o... ¿no? Es una cosa para que opinen los grupos, a ver si investigaron algo de eso, decía Gaby. Nuestro grupo hizo una hipótesis sobre eso. Ahí abro el trabajo y Ah, genial. Ah, bueno. Espera un toque, estoy buscando un trabajo. Acá está. ¿Vieron eso también? Ustedes a medida que vayan investigando cada vez más van a ir afinando esto, la población pertinente en cada búsqueda. Ahora, por ejemplo, capaz que mucha de la búsqueda que hicieron para responder a una población pediátrica estaba basada en adultos. Entonces, puede existir que haya otro tipo de bibliografía que responda directamente qué le pasa a alguien de 13 años, o bueno, muchas veces no hay y uno tiene que utilizar evidencia indirecta, es decir, de otra población. Pero bueno, son cosas que... Está promocionando su taller, la Gaby. Está Claro, promocionando cosas el que vamos a aprender. Ah. Ya vamos a aprender cómo... Nosotros la problemática que elegimos fue irresponsabilidad social de las personas en su tránsito por la vía pública, y la hipótesis que realizamos con respecto a eso es acá. Espera que la estoy buscando. Franco, ¿querés que comparta? Dale, compartí si querés, Fran. Dale. Ahí está el problema que decía Franco recién. Y decime cuál es el número de la hipótesis que vas a comentar. Estoy buscando, no la estaría encontrando. Qué prolijo, que se ve todo. Porque para mí no había una exactamente de la cadera, por eso. La 10. La 11. Claro, esta o la 10 o la 10 me parece que es. La 11 es la pediátrica. Claro, las dos son como anatómicas, pero... Claro, como que tienen diferentes enfoques. Con respecto a lo que decía la profe recién, Gabriela, la hipótesis que realizamos fue que los golpes en la cabeza en bebés son más peligrosos debido a que los huesos del cráneo todavía no se han cerrado. Y la formulamos a partir de que el caso decía que Mita había salido, si no me equivoco, como disparada de la scooter y se le había salido el casco. Entonces nos preguntamos si justamente los golpes en la cabeza de los bebés como que son más riesgosos o no. Y bueno, justamente relacionamos anatomía, incluimos anatomía, y el objetivo de aprendizaje es relacionar anatomía del cráneo de los bebés con la gravedad de los golpes. No sé quién investigó en sí la hipótesis. No, fui Fran. Dale, ¿querés hablar vos sobre lo que investigaste? Dale, sí. Hubieron varias cosas. Primero, la proporción del cráneo, de la cabeza, respecto al cuerpo de los bebés, en los que es más grande, y cuando uno ya es adulto, la proporción disminuye. También los músculos son más débiles, especialmente en la región cervical, por lo que la cabeza por ahí tiende a caerse, o en esas situaciones no tienen la fuerza para sostenerla tampoco. También de las fontanelas, que hay dos, una anterior y otra posterior. Creo que después también hay otras que serían como accesorias, por así decirle. Y ahora no me acuerdo. Los que es obviamente más blando, y los huesos son más finos. Los huesos de la cabeza son más finos. Y ahora, especialmente que me acuerdo ahora, creo que nada más. Pero bien. Eso es más o menos lo que investigamos respecto a eso. Está bien. Muy Gracias. Bien. Gracias. No, de nada. Gracias por compartir.
El Y otro del grupo. otro, Falta un Sí. grupo, ¿no? eso. sí, Sí, falta otro. el grupo. Eh. ¿Este era grupo tuyo, Roberto, o de Gaby? El mío. Creo Este que de Robert. Ujú. Mío. El grupo de Lucho y Gaby. ¿Quieren compartir? Si no quieren, los elegimos, ¿eh? Así que O sea, los tienen que mandamos compartir. los mandamos al frente, no es Quieran. voluntario. Quieran una hipótesis que les haya gustado y que sea original. Ujú. Y primero leernos el problema, como les Claro, y el problema primero. Sí. Bueno, mientras ahí buscan los chicos también, pavaditas, ¿no? Que uno piensa, pero que está bárbaro. Primero, felicitaciones a los chicos mientras están buscando la otra hipótesis. En la hipótesis 4 hablaba de una encuesta que parecía re interesante de las causas de los accidentes. Y me parece que ahí, según lo que entendí, rechazaban que el uso de tecnología fuera la sea principal. Claro. Bueno, después la siguiente medio que volvían a decir que sí, que es una de las causas medias principales, o no, bueno, como No, que ahí que se me aumenta el generó. riesgo, que aumenta el riesgo era la segunda hipótesis. Bien. Por eso Esa era la diferencia. Sí, que Pero, queríamos hacer esa distinción de no quitarle la importancia del uso de tecnologías al conducir con la primera hipótesis, o sea, con la 4, pero advertir con la 5 que sí aumenta de manera sustancial ese riesgo. bien. Claro. Y bueno, lo que sí una cosita, también un detalle menor, pero mínimo, es que la encuesta esa era del 2006. También pasaron 14 años desde que donde explotó el uso de la tecnología, quizás ahora ya en el ranking haya subido como causa. Claro. También tener en cuenta eso a la hora de hacer búsqueda, que sea lo más actual. Pero bueno, listo, yo basta. Señora búsqueda, no opino más. Señora búsqueda. Bueno, sí, no, pero sí, más que la tenemos búsqueda, yo tenía observaciones Tenés exactamente sobre, razón, claro. sobre eso El año. mismo. Y primero, felicitarlo porque me pareció muy interesante lo que se preguntaron y que hicieran hipótesis al respecto. Pero justamente son temas en los que no solamente cuando buscamos, sino cuando investigamos, es difícil construir una pregunta. A veces nos autoengañamos o el método por el que buscamos la respuesta nos induce a un engaño. La primera, con respecto a qué es una causa principal o cómo mido el ranking, ¿sí? Cuando estoy hablando principal significa que ocupa un lugar relativo a otras causas o factores potenciales. Y esa ubicación en un ranking, sea lo que sea, ¿sí? Depende de qué estoy usando para medirlo, qué estoy tomando como peso. La frecuencia solamente, la frecuencia más el tipo de gravedad de las lesiones que se producen por ese tipo de accidente. Depende de cómo mida, los resultados pueden ser muy distintos, ¿sí? De hecho, hoy cuando estamos hablando todo el tiempo del ranking que ocupan los países en la competencia del COVID, ¿sí? No es lo mismo si mido por la cantidad de muertos que por la cantidad de casos, y hay claras diferencias de por qué ocupamos lugares, ¿sí? distintos, porque se mide distinto también la frecuencia de casos y los muertos, que son cosas más contundentes, pero que a pesar de lo contundente que son contar cadáveres, también podemos tener errores de 3.500 de un día para el otro en una sola ciudad, ¿sí? O sea, no es tan sencillo. Y hay que, insisto, metodológicamente, cuando planteamos la investigación o cuando la analizamos, cuando la estamos leyendo, preguntarse bien, a ver, ¿y esto cómo se midió y qué limitaciones tiene esta medición? Y dentro de las limitaciones, la otra es, si es un estudio observacional en un determinado lugar y en un determinado momento, en un determinado tiempo, ¿alcanza para extender esa respuesta al resto del mundo, al resto de las épocas? Si quiero saber en esta época, no, esto está hecho acá cerca y en este momento. Bueno, ¿cuántas observaciones tengo que hacer para saber que la conclusión que tuvieron en esa observación es una cosa que pueda permitir una inferencia o extenderse a lo que me estoy preguntando, qué es lo que pasa en la realidad, o predecir lo que está pasando en ese lugar y en ese momento?
Para rechazar es mucho más difícil que la sensibilidad, con un solo hallazgo, de una sola observación, ¿sí? No podría hacerlo. Y ahí viene cómo se enseña probabilidad y estadísticas. ¿Sí? Yo te doy una bolsa de caramelos que tiene aproximadamente 1 millón de caramelos, ¿sí? De 2 colores, hay rojos y negros, ¿sí? Y te pido que me digas que estime cuántos habrá de rojos y cuántos negros. Vos agarrás, metés la mano, sacás el primero, es negro, y decís, la mayoría son negros. ¿Te parece que está bien? No, digamos, a cualquiera se le ocurriría que con sacar un solo caramelo no voy a andar adivinando si la mayoría son negros o la mayoría son rojos dentro de la bolsa, porque ¿cuánto sería el mínimo de caramelo que tengo que sacar para confiar que, ¿sí?, puedo saber si la mayoría son rojos o la mayoría son negros? No te voy a dar la respuesta, pero eso es lo que hace la estadística todo el tiempo, ¿sí? Saber que hay límites de probabilidades en los cuales tengo un nivel de confianza del hallazgo, ¿sí? Que es lo que me dice que esa respuesta que encontré puede haber sido por azar con tanta probabilidad o no. Si la probabilidad de haber encontrado esa respuesta por azar es muy baja, entonces confío más en que eso que encontré representa la realidad. Y ya dimos una clase de estadística a partir de... Una clase, mini clase de estadística, introductoria. Sí. Es una clase introductoria. Y la otra tiene que ver también con los problemas o las limitaciones para medir. ¿Cómo se imaginan que hicieron para saber que el 2,1% de los conductores de la ciudad de Buenos Aires, no sé qué momento lo midieron, pero maneja teniendo llamadas? ¿Cómo habrán hecho? Pueden adivinar y después lo pueden contar los que leyeron el trabajo. ¿Cómo hicieron para llegar a estimar ese número? Se pararon en una esquina y vieron a todo lo que iba en el coso. Yo supongo que o hicieron encuestas o anónimas, o podría haber sido también observacional también, ¿por qué no? O sea, se subieron a un taxi. ¿En qué confiarías más? Y yo confiaría más en un método observacional, porque la gente puede mentir diciendo no, nunca. La gente miente. Sí, normalmente. El ser humano miente por naturaleza. Sobre todo cuando se autoincrimina. Claro. Nadie está obligado a autoincriminarse, lo dice la primera enmienda, nadie está obligado a declarar en su contra. Entonces, aunque te pregunten anónimamente, es difícil que reconozcas una cosa que sabes que está francamente mal. ¿no? Claro. ¿Y esos trabajos estaban basados en encuestas o en estudios observacionales, el que llegó a esa conclusión? ¿Lo decía en el trabajo? ¿Qué era? Sí, las 5. La hipótesis 5. Las 5, Doris. Estaban basados en encuestas que se hicieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso explica por qué es tan bajito el porcentaje, porque la verdad es la cosa que uno sabe que la gente todo el tiempo anda usando el celular mientras maneja, ¿no? Eso... Claro, porque fueron encuestas que se tomaron solo en días hábiles entre las 10 y las 18 horas. Ajá. Bueno, eso está bárbaro, también todo lo que les estuvo comentando Roberto, porque hay veces que ustedes, bueno, van a tratar de buscar la mayor evidencia, un estudio observacional, y cuando no hay, están las encuestas, y bueno, mostrarán que solamente hay datos de encuestas, pero siempre sabiendo estas limitaciones que puede haber, no tomarlo como la verdad absoluta. Eso sería lo que queremos transmitirle. Bueno, Alejo me dijo que iba a compartir de nuestro grupo, a ver. Sí, profe, ahí comparto. Qué lindo el Power, lástima que no lo presentamos. Sí, siempre te quedas con las ganas. Bueno, pero lo tienen que publicar, acuérdense de publicar todos sus trabajos en el espacio reservado para su grupo, porque el trabajo siempre hay que publicar. Bien, profe, quería que fuera mostrando el Power más o menos, cómo lo esquematizamos. El problema que había... No, el problema y la hipótesis, nada más, chicos, que eligieron. Bien, ahí está el problema que elegimos.
que vendría a ser falta de políticas públicas de prevención en seguridad vial y su impacto en la salud. Ujú. Y hipótesis, ¿no? También. Elegí una hipótesis La que que te quieran parezca que compartir. tiene más que ver con ese problema, la que está más relacionada con el problema que identificaron. Sí, estaban hablando los chicos de una en específico, que a ver si la encuentro. Porque teníamos un poco más, acá en el Power pusimos impar. A ver si es que está... Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, Joaquín. Bueno, teníamos una que se relacionaba bastante con el problema que decía, bueno, lo que sabíamos era que se produjo un accidente automovilístico múltiple. Lo que no sabíamos era cuál era el tipo de rol que cumplía el Estado en estos accidentes, cómo los trataba de prevenir. Y la hipótesis era que, bueno, los accidentes automovilísticos múltiples se evitan solamente gracias a la acción del Estado, debido a que estos realizan actividades de prevención, capacitación de la población para disminuirlos. Ujú. Bien. ¿Y qué investigaron? ¿Y qué eso? Ahí busco. Que bueno, pusimos que la hipótesis era rechazada, ya que bueno, si bien había muchas acciones que podría realizar el Estado, era como responsabilidad de todas y de todos los sectores hacer su parte para que justamente no ocurra. Si bien el Estado podía educar y crear reglamentaciones, al fin y al cabo todo depende de sectores. De varios actores. Está bien. Muy bien. Bueno, Bárbaro. buenísimo. Gracias por compartirlas, chicos. Sí. Re profundo y recontra adecuado a los debates que tenemos con respecto al manejo de la pandemia. No sé si te diste cuenta que si la responsabilidad, cuánto es la individual y cuánto depende del Estado en cuanto a las acciones que pueda tomar para manejar la situación. En esto, sí, que parece que no es un virus ni nada por el estilo, también ocurre. O sea, las acciones, la verdad que en la hipótesis la palabra solamente es como que ya te lleva a rechazarla porque ya sabes que nunca hay algo exclusivo. En la mayor de en casi todas las cuestiones biológicas y sobre todo en las cuestiones sociales, nunca hay un solo determinante, una sola causa. Así que poner solamente en la hipótesis ya te dio el rechazo automático, ¿sí? Como tendríamos que tratar de evitar esas cosas tan absolutas, ¿sí? Por el 100%, por el 0%, todo o nada, y lleva a casi la reputación automática. Ujú. Pero la idea de lo que se preguntaron y la relación que tenía con lo que problematizaron, me parece que está, digamos, muy, muy bien. Al respecto de las acciones, ahí también había una que tenía que ver con las leyes, y también en el grupo que presentó primero, también había una referencia a las leyes, ¿no? Sí, cuando hablaban de las scooter. A mí, con esa que era la número 6, si no me equivoco, sí, me cabía una reflexión, porque la pregunta que se hicieron y la hipótesis que elaboraron, una ley no es difícil que tenga, la respuesta no es por ley. O sea, pueden haber extraído algún elemento de los que quien redactó la ley o los que redactaron la ley utilizaron como fundamentos para hacer esa ley. ¿Sí? Uh-huh. Si fue así, no quedó tan claro cuando lo presentaron. A ver si estoy en lo cierto. Cuando mencionan esa ley, en esa hipótesis, ¿sí? ¿Por qué la mencionaron? Acá lejos, si querés, deja de compartir, así si quiere el otro grupo. Gracias. Bueno, profesora. Yo tengo una duda con respecto a la elección que tuvieron los chicos del problema, y por lo que me acuerdo, no me acuerdo en sí cómo estaba redactado, pero decía como falta de políticas públicas relacionadas con el tránsito. No me acuerdo cómo en sí era la problemática. Pero algo que estuvimos charlando con el grupo más que nada también fue el tema del hecho de que haya una ley no quiere decir que se respete. Entonces como que, no sé, me llama la atención eso. No sé si es falta de políticas públicas o falta de cumplimiento en sí de las mismas.
No sé, tipo, quería saber por qué habían elegido en sí la falta de leyes y no la falta de cumplimiento. No, a ver, pongan de vuelta, chicos, el problema. No es tanto falta de leyes. Parece, Franco, que en tu planteo justamente hay una respuesta, mira. Las políticas en sí son todo, no solo las leyes. Una política pública podría decir, en tal ciudad va a haber un taller sobre seguridad vial, o decir, vamos a arreglar las calles, vamos a poner semáforos peatonales. Las políticas no son solo las leyes, y toda ley que no se cumpla es por falta de política, porque la política también se tiene que encargar de hacer que se cumpla la ley. Entonces, ya sea que falta ley o que la ley no se cumple, es por falta de políticas o por políticas mal dirigidas. Excelente. En realidad, la ley no es una política en sí misma, la ley es establecer una regla de juego que puede cumplirse o no, y para eso tenés que contar con no solamente los recursos, la estrategia de implementación, de educación, de difusión, sino letra muerta, ¿sí? Cualquier ley, decreto, disposición municipal, lo que se te ocurra, no alcanza si no está acompañada de acciones concretas, y las políticas, si no se vuelcan en acciones concretas, no son nada. Claro, más que nada porque en nuestro grupo había surgido el tema ese, cuando estábamos hablando del caso puntual de Brian, que tenía la sillita para, o sea, y sabemos que por reglamentación los niños hasta cierta edad tienen que usar la sillita, y no la había utilizado por un berrinche, básicamente. Entonces como que surgió esa hipótesis a partir de eso en puntual, pero, o sea, ese pensamiento, pero no es hipótesis. Pero bueno, nada, igual me re gustó el Power y estuvo buena la hipótesis. Felicitaciones, chicos. Claro. Y la pregunta de Roberto, la de las motos. Ah, sí, que querías que la ponga de vuelta, Roberto. Claro. Pongan de vuelta la número 6. Para que nos acordemos qué es lo que decía la hipótesis y qué es lo que decía la ley que utilizamos como argumento para aceptar la hipótesis. Porque esa particularmente la aceptamos. Yo hice esa hipótesis, déjenme ver si puedo compartir pantalla. Sí, teóricamente todos podemos compartir. Sí, estoy... Tenemos permiso. Era la de los acompañantes, ¿no? Sí, ahí. Comparto si querés. Dale, porque no ahí está, ahí va queriendo. Ahí va queriendo. ¿Ven? Sí, se está cargando, me parece. Todavía ahí está. Perfecto. Bueno, yo hice esta hipótesis y de hecho cuando estuve investigando, en cuanto a los acompañantes, no encontré, o sea, todas las investigaciones que encontraba eran básicamente enfocadas en los conductores y no en los acompañantes en sí. Entonces, nada, después encontré la ley y encontré ciertos artículos donde hablaban un poco acerca de, bueno, de que los acompañantes tenían el riesgo de que por ahí con los movimientos de las motos, al momento de que se iba manejando, quedaban como más expuestos, y si la persona no tenía experiencia en algo tan simple como un giro, se podían caer y podían sufrir una lesión grave. Pero más que nada me enfoqué en lo de la ley porque se supone que, o sea, yo entiendo obviamente que a lo mejor no es completamente, no la justifica 100%, pero me parece que si una ley existe es por una razón y porque se hizo una investigación previa y porque está avalada por ciertas situaciones. Y bueno, eso era como mi fundamento principal, y apoyado también en los otros artículos que había encontrado en internet que hablaban acerca de los acompañantes. Bueno, la observación, Gelín, tiene que ver justamente con esto. Una ley o opiniones de internet no tienen en sí misma validez,
¿sí? Una ley es una construcción que de hecho puede estar hasta recontra equivocada, ¿sí? O puede tener una buena fundamentación y terminar con conclusiones o proponiendo reglas que ni siquiera se ajustan a lo que la fundamentaba. Por eso, para respondernos la hipótesis esta de si el riesgo aumenta con más de un acompañante dentro de un vehículo de 2 ruedas o un scooter, no es el lugar que te lo va a responder. Insisto, a menos que sea una pista, porque tiene una excelente fundamentación que cita un montón de estadísticas o de trabajos experimentales o de lo que sea, para decir por qué van a prohibir finalmente que haya más de un acompañante en un vehículo de 2 ruedas, que en definitiva lo que establece la ley es eso. Todo lo demás es la fundamentación que en teoría justifica una prohibición, ¿sí? Porque en general estas reglas no son para habilitar, sino para restringir, ¿sí? Con una justificación. Restringir libertades, ¿sí? Es porque tiene una justificación. Si esa justificación es correcta o no es correcta, y también hay que ver qué tipo de justificación ofrecen los legisladores no se preocupan tanto por la ciencia, sino por lo que creen que serviría, y de hecho pueden tener otros conflictos de interés por los cuales terminan promoviendo o restringiendo alguna libertad, ¿sí? Así que no hay que ir a buscar ahí. En todo caso, si te daba la pista, porque en esa ley había, insisto, citados trabajos de investigación o estadísticas que demostraban eso, que a mayor número, o cuando los vehículos eran utilizados por un número inadecuado de personas para los que no fueron construidos, aumentaba el riesgo de accidentes, y por eso al próximo que vieran que tenía más ocupante que el correspondía, le iban a cobrar una multa, le iban a sacar, incautar el vehículo, Sí, eso retirar estaba el carnet de en el conductor. anexo. Pero eso no es lo En que el te está documento. preguntando en la hipótesis. En la hipótesis te está preguntando si realmente el riesgo aumenta con más de un acompañante en un vehículo chiquitito de ruedas. Y para eso tendríamos otro tipo de, justamente esto, investigaciones basadas en observaciones, en estadísticas, o investigaciones experimentales, porque también en el tema de siniestralidad hay mucho que está... Muchos dispositivos que utilizamos, el casco de cinturón de seguridad, los airbags, que surgen de modelos experimentales, ¿sí? De fabricar o reproducir una situación de aceleración, desaceleración, siniestro, y ver cómo se reducen los daños una vez que ocurrió el siniestro, ¿sí? Bueno, ahí al respecto, listo, para terminar, en la hipótesis 2, que era la de la velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora, ¿se acuerdan? La tenés por ahí. Esa, hasta los 30, ahí pusimos como objetivo de integración anatomía, ¿no? Pero en realidad es mucho más física lo que estamos... si vos te pones a pensar, ¿sí? Los conceptos los conocimientos que tenemos respecto a velocidad y energía, que es lo que termina produciendo... O sea, si la intensidad de las lesiones es proporcional a la energía recibida o a la velocidad en la que vas en el vehículo, es una cuestión que nos podríamos preguntar y aprovechar lo que conocemos de la física. Porque en definitiva, cuando se reproducen estos experimentos que estaba mencionando, con los cuales se fabrican los dispositivos de seguridad, importa el conocimiento físico. Entonces, no es solamente la velocidad en un movimiento rectilíneo y uniforme, es una cosa, la aceleración es otra, y la energía, ¿sí? Depende de la aceleración, más que de la velocidad a la que vengas. Entonces, podías haber llegado a 20 kilómetros por hora, pero si pasaste de 0 a 20 kilómetros por hora en un segundo, la aceleración que tuviste para eso fue brutal, y alcanza y sobra para romper todo, ¿sí? ¿Lo pensaron eso? No. Física pura. Pero son médicos, Roberto. Pero son médicos que tienen una materia que se llama física, ¿o no? ¿Para algo la tenés? Sí. Me acuerdo. Bueno, ahí les quedaron 2 tips para seguir estudiando, estadística y física. Física la base de todo. Sí, la física es la ley las leyes del universo. Claro. Qué grande. Muy bien. Bueno. Queremos pasar ahora al trabajo de campo. ¿Quién tenía que presentar el trabajo de campo? Ay, se me fue el video.
Anda tan bien mi internet. Sabemos que, sí, sabemos que estuvo complicado porque en un principio decía reunirse, después se sacó eso por, No, obviamente eso por está, tema. los tutores Sí. estuvimos todos de acuerdo en Atentos. atentos que no había que reunirse y hacer cada uno en su lugar, y después juntar los datos, pero en cualquier esquina vemos violaciones a las leyes de tránsito. El grupo que tiene que exponer, ¿tiene todo listo ya? Sí, ahí comparto pantalla. Perfecto, gracias Ignacio. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo J2 del tutor Roberto D'Angelo y vamos a presentar el trabajo de campo del caso número 5. Bueno, el desarrollo de esta investigación tuvimos como base la observación y se llevó a cabo teniendo en cuenta lo que son los factores ambientales, vehiculares y humanos. Tuvimos como fin el poder recolectar información de cómo tiene influencia los integrantes, los participantes que integran esos factores ya mencionados y que pueden causar diferentes tipos de situaciones en la vía pública. Para desarrollar este trabajo, lo que nosotros hicimos fue organizarnos como grupo y teniendo en cuenta la situación de la pandemia, lo que se logró es poder recolectar información de diversos lugares y se generó una investigación más amplia. Y ahí, como se puede observar, recolectamos información en localidades de Neuquén, Ingeniero Huergo, General Roca, Cipolletti y Viedma. Ahora mis compañeros van a empezar a desarrollar lo que es el trabajo de campo. Bueno, ahora vamos a proseguir a destacar unas observaciones generales que están los factores ambientales que en la mayoría de las ocasiones los cruces de peatones no presentaban línea peatonal o había pocas señalizaciones. También en 3 casos se observó entradas a supermercados, factores vehiculares como autos con piezas rotas, como los parabrisas o puertas, factores humanos con distracciones por el uso del celular, conducción a gran velocidad, no utilizar luz de giro al doblar, falta de elementos de protección como el casco o cinturón de seguridad, y que los peatones también suelen no cruzar por las esquinas. De los 21 ciclistas observados, 5 usaban cascos y 2 usaban auriculares. De 18 motociclistas, 4 usaban casco y en 2 motociclistas habían 2 en una moto con al menos una persona sin casco. De 3 motos observadas con 3 pasajeros, o sea, viajando 3, en los que en 2 ocasiones ninguno tenía casco y en una solo uno no usaba casco. También se observó otro motociclista hablando por celular usando auriculares. Se observaron 4 frenadas abruptas. De los 19 autos totales observados, en 4 el conductor estaba teniendo una llamada y en una situación solo el conductor llevaba puesto cinturón y en otro el conductor tenía un niño en brazos. Después, cambiando a otro tema también muy importante que nos pareció destacar, que es el contexto histórico en el que se están realizando las observaciones de este trabajo, que es completamente distinta a años anteriores, que es la pandemia, y para poder afrontar esta pandemia tuvimos que cumplir con medida la cuarentena obligatoria, que es una situación muy particular y también trajo limitaciones en la circulación vial, ya que la gente no puede circular con la misma libertad, y además, por ejemplo, en ciertos horarios donde antes había concurrencia a los colegios, ya eso tampoco se presenta. Y bueno, dadas las situaciones, se restringió la circulación y bueno, cada uno tuvo que
observar desde la localidad donde se cumple la cuarentena, por lo que también eso influyó en el trabajo en grupo. Bien, como apuntó mi compañera, algo que nos llamó la atención y que investigamos principalmente es cómo están actualmente los números respecto a accidentes viales durante el suceso de la pandemia. Según lo que pudimos investigar y los datos que recolectamos a través de distintas publicaciones y de las observaciones, durante el periodo de abril y mayo del 2020 se pudieron contabilizar un total de 2.221 casos de siniestros viales, de los cuales se reportó un total de 662 víctimas fatales y 3.220 heridos graves. La movilidad restringida ha generado características a tener en cuenta comparándolas con las de la normalidad previa a la cuarentena. Y las diferencias a tener en cuenta entre siniestralidad y mortalidad vial por zona se dieron más que nada en la mortalidad urbana, donde aumentó 11 puntos. En normalidad, previo a la pandemia, era del 38,1%, y en la cuarentena subió al 49% del total de víctimas viales. Otros datos estadísticos que recompilamos son la mortalidad por edad, que se puede ver el gráfico en pantalla, y donde también se puede apreciar un incremento de esta en cuarentena en el rango etario de 31 a 60 años inclusive. Además, otros datos que tomamos fueron la distribución de SVG, que SVG es siniestros viales graves, por día de la semana. En normalidad, en datos recolectados en el año 2019, destacaban los días domingos y sábados como aquellos en los que se producían mayores porcentajes de SVG. Pero durante la pandemia o cuarentena, estos se redujeron prácticamente a la mitad y se incrementó su influencia en los días miércoles y viernes. Además, la participación vehicular en los SVG fue otro de los datos estadísticos recompilados, y observamos que durante abril y mayo del 2020 se incrementaron respecto a la normalidad de 2019 la participación de los transportes de carga. Hubo un incremento muy notable en la participación de motos, pero se reducieron en casi 5 puntos la participación de automotores menores. Fabri, ahí. Perdón, estaba preocupado a ver si me había quedado sordo. Sí, yo también. perdón. Yo dije se me cortó Estaba internet. Já estava hablando solo acá. Ah. Perdão. Outro estudo que se llevou a cabo foi realizado durante o período de junho de 2019 e junho de 2020. E se pode verificar que houve um decrescimento da sinistralidade. Em o gráfico de barras acá verificamos que houve uma redução de menos 33,3% em o número de vítimas fatales, um decrescimento também de menos 41,9% em lesionados, e uma redução também de menos de 27,9% em pessoas heridas graves ou ao menos com uma fratura. Se pode cambiar, por favor? Em la zona sul do país, Neuquén registrou uma redução de 75% do total de mortos por incidentes viales. Enquanto o resto do país, o promedio se quedou em 55%. Pero essa redução de la sinistralidad e a redução de mortos está muito relacionada à diminuição da circulação devido à quarentena obrigatória, não? Porque se verifica, depois de junho, que já há um aumento em los incidentes viales com a retomada da circulação peatonal, com a flexibilização da quarentena.
Bueno, y como conclusión, llegamos a que los datos que observamos y recolectamos en este contexto de la pandemia del COVID-19 nos permiten poder identificar algunos comportamientos de riesgo en común, digamos, como es el escaso uso de los elementos de seguridad pasiva, tales como el cinturón de seguridad y el casco, y los elementos de seguridad activa, como es el uso de balizas o luces de giro. Además, bueno, de la falta de concentración por el uso de los elementos de distracción, y el ejemplo más común es el celular. También podemos destacar que todas las observaciones fueron realizadas un día soleado y con una temperatura por arriba de los 20 grados Celsius, que es importante mencionarlo porque si estuviéramos en invierno, las calles podrían tener escarcha y bueno, podrían aumentar el riesgo de sufrir un incidente vial. Como así también cambia, digamos, las situaciones dependiendo del lugar que nosotros hayamos observado, ya que fueron diferentes las que se realizaron en los barrios con los de las zonas céntricas, como es el caso del supermercado Walmart de Neuquén, que en lugares más concurridos se observó mayor cantidad de cuasi incidentes. Otro punto importante es el horario, porque nosotros cuando realizamos las observaciones fueron entre las 12 horas del mediodía hasta las 18 horas aproximadamente, que es un rango de horario muy habitual porque, bueno, está lo que es la salida del trabajo o donde mayormente se suelen realizar las compras, por lo que eso, digamos, no produjo muchas diferencias importantes. Bueno, y por otra parte, nosotros, bueno, como grupo concluimos y llegamos a la conclusión de que el número de cantidad de incidentes viales ha disminuido por el contexto de la pandemia por un hecho de las restricciones de la circulación vial. Pero también consideramos que esta situación, bueno, la cantidad de números pueden aumentar igual o mayor estadísticamente a comparación de años anteriores, por un tema de que también se está empezando a liberar la circulación. Y si podés, Nacho, cambia de diapo. Y para ir finalizando, bueno, como conclusión, para evitar incidentes viales es necesario actuar con un enfoque social, educativo y sanitario, y así podemos reducir las conductas de riesgo. Por lo tanto, tenemos que recurrir a actividades como la promoción de la seguridad vial, que es el tema del control de la velocidad, reducir la velocidad, no consumo de alcohol, no utilizar el celular mientras conducimos, y en la siguiente diapositiva, bueno, acá muestra, bueno, lo importante que es la participación del sector de salud en este tipo de situaciones, más que nada para evitar incidentes viales, de parte de los profesionales, no solo en el consultorio, sino también en actividades extramuro con la comunidad, porque es importante generar conciencia y la responsabilidad no es solo de uno, sino de todos. Así que muchas gracias por su atención. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Muy lindo. Buenísimo, sí. Muy bueno, felicitaciones. Me gustaría hacer una solita pregunta. Al final, en las conclusiones, bueno, ustedes dicen que sospechan o tienen alta sospecha de que cuando se libere la pandemia, la cuarentena, vuelvan la cantidad de accidentes que venían habiendo, y que pueda haber más cantidad de accidentes. ¿Y eso por qué? Porque en realidad estuvimos investigando, porque en primer lugar no íbamos a enfocarnos en ese sentido de lo de la pandemia y eso, pero después de eso empezó mucho el tema, lo investigamos bastante y empezamos a buscar desde que comenzó lo que es la pandemia, o sea, la cuarentena obligatoria, hasta lo que es actualmente, los datos que se pudieron obtener, porque actualmente muchos datos no se pudieron obtener, pero lo que sí nos sorprendió es que los datos iban aumentando mediante se iba liberando lo que era la cuarentena en diferentes sectores del país, los datos siguen aumentando, y incluso en uno de los artículos, que creo que se refería acá en Neuquén,
hablaba específicamente de eso, de que en lo que pasó de marzo a junio, mientras se fue abriendo la cuarentena, acá en la ciudad, los accidentes fueron aumentando. Y uno haciendo comparación a nivel nacional, también pudo juntarse esos datos. De que Pero sí, eso no sé qué superaría a la media histórica, digamos, no sé, ¿no? Suponiendo que en los últimos años hubo 5 accidentes por año. Tú, 5, 7, 8. No, claro, o sea, nosotros no nos referimos en sentido de que si se levantara hoy la cuarentena en lo que queda el resto del año, se va a alcanzar el punto, sino que nos referimos que si no estuviera la cuarentena, si no hubiera existido en realidad la cuarentena, los accidentes hubieran sido similares como han venido sucediendo los años anteriores, que los números varían, pero no es una gran diferencia. Bárbaro, ahí está, ahí entendí mejor, porque me había pasado eso que digo, que iban a haber más accidentes y no entendía si era un efecto de liberación de masa y que cada uno ¡pum! No, Salgo a 200 por hora. O sea, si van a... Claro, mientras sale hablando la cuarentena, sí, obvio, va a ir aumentando lo que es los choques, pero no es que ya se pueda llegar a superar los números anteriores, sino que por eso nos referíamos en ese punto. Gracias, Ignacio. La verdad, sinceramente, yo los quiero felicitar primero porque por ahí tengo que aclarar, hoy tuvimos un intercambio del preliminar, digamos, con respecto a los dos trabajos, al informe y todo lo demás, en los cuales yo marqué algunas observaciones. Lo que por dos razones felicitar. Una, porque de eso que charlamos asimilaron todo y más también, así que eso me pone recontra feliz. La segunda, porque tuvieron esa inquietud de explorar y entender el contexto en el que estábamos, que este trabajo no era que solamente iba a estar limitado y no se podía hacer con las consignas que tenía para una observación que correspondía a medias históricas o evoluciones en series temporales largas, sino que había una circunstancia que modificaba todo y a una velocidad que, de hecho, ahí tengo una observación para hacer. Usamos la palabra pandemia y la vamos a terminar utilizando cuando hablemos de un periodo que en perspectiva histórica no va a ser tan largo, ahora parece eterno, pero probablemente, digamos, cuando lo terminemos de analizar será un año o dos, ponele, y eso en la historia no es tanto. Pero que ha pasado ya en los pocos meses que llevamos por un montón de etapas distintas. Y que en eventos como este de la siniestralidad se nota terriblemente el impacto social que ha tenido y que esos cambios tienen un impacto sanitario muy importante y muy rápido. Y además esto es una cuestión inédita, nunca tuvimos la posibilidad de analizar esos impactos epidemiológicamente casi en tiempo real, porque estar hablando de lo que pasó de marzo a junio, hoy que estamos en octubre, digamos, en general no podemos casi de ningún fenómeno sanitario tener una vigilancia con una disponibilidad de datos como para sacar conclusiones tan alta como en este caso. Y que se hayan interesado y lo hayan aprovechado y lo hayan analizado como lo analizaron, la verdad, los vuelvo a felicitar, me parece excelente. Excelente. Muy piola estuvieron. Eso que dice Roberto está muy interesante. Imagínense que nosotros analizamos bases de datos de mortalidad y lo último que estaba cargado era el 2018. Gracias ahora al COVID se han mejorado mucho los sistemas de reporte, de muerte. También, bueno, supongo que ha mejorado la parte de tránsito y nos va a ayudar a poder analizar eso en tiempo real y no tener que esperar a 2 años para ver qué pasa ahora. Bárbaro, sí. La verdad que muy bueno. Felicitations. Estuvieron brillantes en incorporar lo que está pasando actualmente y bueno, en tener datos de cómo la liberación del aislamiento ha hecho que vuelvan a aumentar el número de lesiones, ¿no? De cómo la vuelta a la circulación ha vuelto a llevar los números un poco a como estaban antes, pero
Con una complejidad que hay cambios en ambas direcciones. Algunas cosas mejoran y otras empeoran. Un mismo fenómeno puede producir cambios en distintas direcciones y el resultado final, ¿sí? Por ejemplo, el cambio de perfil en la mortalidad específica por la siniestralidad en cuanto a perfil etario es interesante y hay que ver el resultado final en la mortalidad global, porque tiene su propia dinámica sobre los grupos de edad, la pandemia y los cambios en la atención del resto de las patologías. Pero dentro del resto de las patologías, una que es casi fuera de nuestro control, que no depende de si te hiciste un chequeo ni nada por el estilo, que es esta dinámica de los incidentes de tránsito, también tiene modificaciones por lo que hacemos sanitariamente. Y acá se notan muy bien, también están los detalles de cómo analizamos esto, qué muestras tomamos, cuando vemos el perfil de los incidentes por semana y todo lo demás, qué variación temporal tuvieron, lo vamos a saber cuando termine eso. Seguramente no, ahora solamente nos pueden surgir hipótesis o cosas para seguir midiendo, y lo que importa de eso es lo que podamos hacer hacia el futuro para no repetir los mismos errores, porque por ahí nos mandamos macanas tomando acciones que mejoran un aspecto sanitario, al mismo tiempo, por el otro lado, pueden tener un costo sanitario. Sí, yo estaba tratando de hacer una hipótesis de por qué las lesiones aumentaron los miércoles y los viernes y no se me ocurrió ninguna, por ejemplo. No, bueno, porque eso es muy puntual y es de un mes, y la verdad que si analizaras todos los junios de una década, o de menos, 5 años, porque en una década cambia todo, cambia la cantidad de vehículos que circulan en la misma ciudad, hay demasiados factores que ajustar, pero si tomaras y supieras que hay una cantidad de vehículos similar en los últimos 5 años y analizaras la variación semanal de cada año, verías que cambia, porque a ver, hay un factor aleatorio también, por más que sacamos la palabra accidente y queremos desterrar el concepto de fatalidad y de destino, igualmente algo de azar también hay. Algo pasa, ¿sí? Sí, Eso, que tuviera el charquito, no tuviera el charquito, que se te cruzara el perrito, no se te cruzara el perrito, un montón de cosas que también influyen. Y acá en Neuquén no hay ningún charquito que se te congele en las calles. No, para nada. Nada. No hay, La ciudad de los badenes. no hay ninguna pérdida de agua en las calles, no, para nada. Bueno, chicos, el grupo que presenta la red, el grupo de Gaby es. Sí, de Gaby, Maru, Lucho, somos Gaby, miles. Maru, Lucho, el grupo de los miles. A ver si quieren compartir la red. Hola, ahora comparto. Bien, y tanto. Gracias. Ahí compartieron un video los chicos, Flor compartió un video. Lo podemos ver al final si quieren. Bien, ¿lo vas a explicar vos, Antonella? Sí. Estaba buscando por el puntero, pero creo que como no soy anfitriona no puedo. No, si podés hacer lo que quieras. Podés compartir. El mouse. Patricia me ganó. Bueno, sigue. Con el nosotros, ahí tenés. Sí, con el mouse. Con el mouse. Nosotras somos el grupo J3. Tenemos como tutores a María Marta Quintana y a Gabriela Carrasco. Este es nuestra red del caso 5, que se llama La Hora Pico, y el problema que detectamos es la falta de políticas públicas de prevención en seguridad vial y su impacto en la salud. Para esto definimos unos temas que, como son la prevención primaria, secundaria, primeros auxilios, que es el color amarillista, segundo más naranja, también salud comunitaria en verde, trabajo intersectorial en azul, educación vial en violeta y estilos de vida. Y, bueno, en cuanto a la prevención primaria, establecimos un marco legal que está relacionado con la educación vial. Acá tenemos unas leyes, de las cuales la Ley Nacional 23.348 es la Ley Nacional de Educación Vial, que establece que los ciudadanos deben recibir educación vial
en establecimientos que sean de gestión pública o privada y que sean siempre y cuando dependientes del Ministerio de Educación y Justicia. Y también con los niveles de formación preprimario, primario, secundario y superior. La Ley Nacional 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito, amplía los alcances de esta Ley 23.349 y establece la creación del Consejo Federal de Seguridad Vial. Esta misma exige que los establecimientos la integren en sus planes de estudio. Y bueno, este Consejo Federal de Seguridad Vial tiene unas acciones que son, la primera de ellas es realizar campañas informando, sean, por ejemplo, reglas en la circulación de la vía pública, también derechos y obligaciones tanto de los peatones como de los conductores de rodados de todo tipo, también difundir y aplicar medidas y formas, y también prohibir publicidades con conductas contrarias a los fines, todo con el fin de prevenir accidentes. Después, en cuanto a prevención secundaria, tenemos al uso del casco, al uso de los sistemas de retención infantil, el SRI, y al airbag. Estos tres, bueno, el airbag siempre funciona junto al cinturón de seguridad, y estos tres, el fin que tienen es prevenir lesiones. Por ejemplo, de la columna, una tetraplegia o una paraplegia. Después, también craneoencefálicas, que estas van a afectar a la motricidad, cognición y la memoria. También estos pueden traer consecuencias graves como ser el coma, la muerte o la incapacidad y discapacidad. En cuanto a primeros auxilios ante un traumatismo, es sabido que no tenemos que movilizar al sujeto, primero tenemos que asegurarnos de que la escena sea segura para nosotros, o sea que no ponga en riesgo nuestra salud, tenemos que llamar a emergencias, calmar a la víctima, nunca abandonarla, y bueno, ya no movilizarlo, y bueno, a menos que si tiene una hemorragia externa importante, podemos hacer una compresión. Hasta ahí podemos hacer nosotros. Y esto también va a ser con el fin de prevenir lesiones. Después, acá me había faltado una ley, perdón. También en cuanto al marco legal en prevención primaria, teníamos a la ley 5.834, perteneciente al Código de Tránsito porteño, en el cual su artículo 2 establece que los motovehículos o ciclorrodados tienen que poseer un doble asiento y no llevar más de un acompañante. Ahora, si cuenta con posapiés y agarraderas, se le permite el uso de un asiento adicional para el acompañante. Y hasta acá llega mi parte, y ahora sigue mi compañero. Buenas, ¿se me escucha bien? Sí, sí, Joaquín. Bien. Bueno, tenemos educación vial que estaría, bueno, relacionada con la prevención primaria, como dijo mi compañera. De la prevención vial también, bueno, vamos a tener que estar relacionado con intersectorial, salud comunitaria, y bueno, tenemos que esta educación vial va a ser la adquisición de hábitos para acomodar el comportamiento de acuerdo a reglas y principios de tránsito, que bueno, estas van a estar destinadas a peatones, que pueden ser algunas, cruzar siempre en las esquinas, esperar sobre la vereda al cruzar, evitar sorprender a los conductores salir de repente, y para, bueno, los conductores van a estar no estacionar en las esquinas, en las sendas peatonales o bicicletas, o en lugares que pueda afectar la visibilidad. Todas estas de estacionamiento van a ser según la ley 24.449, el artículo 5, y después tenemos de conductores que van a hacer sobreceder el paso. Tenemos que, bueno, tiene que ser el paso al vehículo de la derecha, según, bueno, el artículo 41 de esta ley. Después tenemos de ser el paso a peatones, que bueno, estos siempre deben cruzar por la senda peatonal, y esto según el artículo 38. Después, bueno, de educación vial, bueno, vamos a tener que va a estar en manos del Estado,
el cual, bueno, va a ser un trabajo intersectorial con los distintos sectores, tales como medios de comunicación que van a estar encargados de difundir la información y educar a la población, lo que va a generar cierta responsabilidad de la población, sí. Después vamos a tener que el trabajo intersectorial va a estar realizado también con organizaciones de ayuda a sociedad civil, como por ejemplo puede ser Asociación Luchemos por la Vida, y bueno, el Estado también va a estar relacionado con lo que sería salud comunitaria, en la mejora de infraestructuras, calles, rutas y autopistas. Tenemos que el Estado, bueno, también había creado el Consejo Federal de Seguridad Vial, que, bueno, ya lo había explicado un poco mi compañera, pero, bueno, una de las acciones que también va a realizar va a ser las campañas de información, como por ejemplo podría ser contra el uso del celular al volante, que, bueno, está dado según la ley 24.449, ya que, bueno, se dice que es entre las causas principales de muerte el uso del celular, y, bueno, esta ley prohíbe el uso, ya que, bueno, según estudios, el cerebro no puede concentrarse en dos cosas a la vez, lo que puede provocar diversas distracciones, tanto pueden ser físicas, visuales, cognitivas o auditivas, que, bueno, estas van a derivar todas en accidentes, podrían generarse. Después, bueno, del principio también podemos sacar estilos de vida, que esto también va a estar relacionado con lo... Pusimos también con el uso del celular en la vida pública, y lo relacionamos con lo otro. Y después, creo que eso sería todo. Muy bien. Muchas cosas se pusieron en la red. Los felicito, chicos. Muy completa. Sí, por ahí algunas se quedan un poco... ¿Te perdió alguna? ¿Te olvidaste ¿Cómo? alguna, Joaquín? No. No, digo, por ahí se hacía medio despelote con las líneas que No, por ahí está eran muy bien, las largas. redes tienen que agarrar pescados, chicos, está bien que tengan líneas. Lo que sí, los nombraron, pero los conectores los nombraban, pero no estaban escritos. Acuérdense de ponerlos, porque ustedes los iban diciendo, pero les faltaban los conectores escribirlos. Acuérdense siempre de ponerlos. Y cuando vos hablaste ahí, Joaquín, de educación vial como prevención primaria, lo podrías haber unido a ese conector con la prevención primaria que estaba abajo. ¿Me explicó? Claro, sí. Para hacerte más lío en esa red, no sé cómo, pero podría... Ah, lo pusiste, perfecto. Está ahí. Estaba ahí, sí. Porque yo vi la flechita que salía del problema. Lo que es cierto que lo felicito, la verdad es una red amplia, completa, toma un montón de aspectos, pero justamente mi observación, igual que Alejandra, es cierto, todos los conectores, para saber si transmite todas esas ideas que trabajamos correctamente, ahí donde tenemos que repasar y preguntarnos qué significa esa flecha donde tenés parado justamente tu flecha, ¿sí? La que va de falta de políticas públicas a primeros auxilios. ¿Qué palabra tendría ese conector? Es complicado eso, porque puede ser que todavía nos falten más nodos para poder explicar qué relación hay entre la falta de políticas públicas que estoy identificando como problema y ese nodo o ese concepto de primeros auxilios o ese concepto de prevención secundaria. Si yo dibujo una flecha y no pongo el conector, no sé si queda claro cómo pepino relacioné una cosa con la otra. Claro, ¿sí? Porque si yo no los tengo a ustedes que lo van diciendo al conector, la red se tiene que leer sola sin que los tenga ustedes hablándome o explicándome cuál es el conector. La red puede estar en una pared y yo la tengo que seguir yo leyéndola, se tiene que autoexplicar, ¿me explico? Entonces, por eso es tan importante y somos tan hinchapelotas con que escriban los conectores, para que la pueda leer yo sin la necesidad que esté Joaquín o que esté Flor. ¿Era Flor? No, ¿cómo se llamaba la compañera? Antonella. Que esté Antonella o Joaquín leyéndonos la red. Por eso es tan importante que estén las palabritas para que podamos seguirla o que no haya ninguna flechita sin el conector. Porque las redes se tienen que explicar solitas.
sin que ustedes tengan que explicarnos qué cuerno quisieron escribir. En esa flecha, por ejemplo, ¿qué quisieron poner? Y acá, por ejemplo, quisimos decir que la falta de políticas públicas, por ejemplo, volviendo al principio, a una parte del plenario que charlábamos de que las leyes, si bien se establecen, que se cumplan o no, digamos que es otro tema, pero sin embargo acá tenemos una, que es la 24.449, que les exige, mediante este consejo exige que en los establecimientos la seguridad vial sea integrada en los planes de estudio, y no importa el nivel de educación ni la gestión del colegio, y esto no se cumple. Entonces eso muchas veces nos puede llevar a primeros auxilios, porque bueno, uno por ahí no sabe, por ejemplo, si uno no tiene el carnet de conducir, uno no suele estudiar estas cosas, entonces a eso nos referíamos. Pero no lo podrías poner como una sola palabra en el conector, por eso te decía que probablemente para llegar de esta idea con todo lo que dijiste, tendrías que haber dibujado algunos nodos más, ¿sí? Poder poner todo eso no lo podrías reemplazar con un verbo o con una sola cosa para que sea directa la relación. Que por ahí que habrías que haber puesto un raviolito más, eso es lo que te dice Roberto. Claro, está bien. ¿Está bien? En esas leyes de tránsito que pusieron, hay varios elementos en esas leyes que, disculpen, no me quiero contradecir, yo insisto que siempre caemos en las leyes, en casi todos los casos nos vamos a terminar transformando en abogados, y tiramos números que no nos vamos a acordar ni 2 segundos después de haber terminado de dibujar la red, ¿no? Pero, ¿qué contenidos tienen algunas de esas herramientas que son legales, que abarcan nuestra acción como trabajadores de salud? Es importante recordarlos y destacarlos. En este en particular, el aspecto que nos abarca o nos abarcaría como trabajadores de salud no se ve, tal vez, porque ahí hay, en esas leyes de todo, hay la revisión técnica vehicular, que es una responsabilidad del propietario de un vehículo y que tiene empresas que se encargan de verificar que te anden los frenos, las luces, todas esas cosas que deberían tener en condiciones los vehículos para ser seguros. Hay aspectos muchos que están ahí de educación vial, donde pones establecimientos que son establecimientos básicamente los de educación y los establecimientos municipales que te habilitan el carnet, a ver si vos te aprendiste las reglas de tránsito que necesitas conocer para no meter la pata, y que algunas son más complejas, porque eso de tiene prioridad de paso el de la derecha, sí, siempre y cuando no vaya por una rotonda, porque el que viene de la izquierda en la rotonda viene por la rotonda y tiene prioridad de paso. Y es una de las reglas que más accidente provoca porque no la termina de entender los conductores, ¿no? Y tiene un aspecto más, que es el examen psicofísico de los conductores, en los cuales salud no participa, los establecimientos públicos de salud, ya que hablamos de políticas públicas, no quieren hacerse cargo, y de hecho no se hacen en casi ninguna parte del mundo cargo de esa certificación de que estás en condiciones psicofísicas adecuadas para manejar un arma, como un vehículo de 4 ruedas o uno de 6 ejes o lo que sea, ¿sí? Tienen claro que casi ningún establecimiento público de salud se ocupa de hacer el examen psicofísico, ¿no? Yo vivo en Fernández Suero y... No escuché nada. No se escucha. ¿Cómo? Que yo vivo en Fernández Suero y, por ejemplo, toda mi familia ha podido ir a la salita, hablar con su médico que tienen ahí, y sí, les hacen el examen. Y con ese examen les habilitan el carnet, o sea, que no están dentro del carnet nacional. Sí, tengo entendido que sí. Entonces no podría ser, porque el carnet nacional ya no admite que tu médico te haga un certificado porque te quiere mucho y te conoce y listo, porque la exigencia del psicofísico es que te estén efectivamente, si la vista, el oído te funcionan bien, ¿sí? Ahí, bueno, ahí está diciendo que el provincial, o sea, hay todavía municipios que se mantienen al margen de una política pública que es tener
un carnet que tenga la misma validez para transitar por todas las jurisdicciones y que en esa validez haya también una validez científica, sobre todo lo que tiene que ver con testear las capacidades necesarias para reaccionar, tener una velocidad de reflejos y una capacidades sensoriales que no estén demasiado limitadas, ¿sí? Profe, igual, por ejemplo... Y además para penalizarte y no dejarte conducir en ninguna parte, ¿no? Porque el carnet, si no, sacas un carnet en cada lado distinto y podés seguir manejando. Sí, decía, perdóname. Que cuando me fui a hacer el psicofísico, el médico que me atendió era un médico que dentro de los que estaban permitidos, era un privado, me dijo que igualmente él me podía llegar a hacer el psicofísico, pero que no podía tipo como garantizar de alguna manera que yo el día de mañana cuando esté manejando sea responsable o no. Tipo como que medio me dio a entender que el psicofísico que se hacía o el enfoque que tenía era medio al pedo. O sea, en otras palabras, perdón, no se me ocurrió otro. Pero nada, o sea, hasta eso también. Está bien esa honestidad, digamos, de todas maneras, total, no pierde nada, porque vos no elegís hacerte el psicofísico con alguien que sea más o menos honesto y te diga si sirve. La verdad es que el psicofísico tal cual está muy científico en aspectos que tienen que ver con testearte con el aparatito, la agudeza visual, la capacidad auditiva y la velocidad de respuesta, pero sobre lo psíquico no tiene ningún componente para evitar que alguien que quiera salir a atropellar gente por la calle lo haga o no lo haga. De psico tiene poco y nada, ¿sí? Así que, y de físico tiene aspectos muy limitados de lo físico, tampoco es que te hace una evaluación que además te permita predecir que no va, cuánto tiempo te va a durar esa agudeza visual, auditiva, etcétera, que tiene. Y la verdad es que, si bien se profesionalizó, por decir, en realidad se hizo más técnico, porque hay aparatitos ahora para hacer el psicofísico, también se industrializó. Y es un negocio tener un consultorio porque eso se cobra todo, ¿no? Saben que... Bueno, y nada, yo creo que ahí está, en esos conectores que decíamos que faltaba, está bueno entender que sí hay una relación, que la agenda de prevención que tengan los establecimientos públicos, los centros de atención primaria de salud, ¿sí? Son parte de políticas públicas. Es bueno, eso, aunque no esté la palabra puesta ahí, el concepto de que la agenda que tengamos de hacer prevención, lo que incorporemos como elemento de la agenda de prevención que ofrecemos en un centro de atención primaria, en un centro de salud, es parte de una política pública. Tenemos que tener conciencia de eso y tiene que alinearse con eso. Esto es un ideal. Del dicho al hecho o del ideal a la realidad puede haber una brecha importante y la brecha es problema. Exacto. Bueno, yo también los quería felicitar porque pudieron superar dificultades que tenían como grupo y trabajaron re bien acá en el último plenario, así que eso es súper válido, cansados. Nos faltó el porotito ahí de algunos conectores, pero bueno, ya está, todo lo que te corrigen uno lo aprende el doble, así que... Sí, los dijeron a los conectores, pero faltó escribirlo nomás. Pero claro, no faltó, pero... antes de publicarlo en papel, pero estuvo muy, muy linda la red, muy completa, con colores que marcaron, digamos, las hipótesis, supongo, los colores, ¿no? Eso les quería preguntar. Claro, sí, los diferentes temas que abarcaban todas las hipótesis que habíamos hecho. Muy linda, muy completa. Así que antes de publicarla agreguen los conectores, así queda linda para el que la lea y sea entendida. Así que los felicito por la red, estuvo muy linda. El trabajo que mostraron también, que pifiamos, estuvo muy lindo, la presentación. Y los 3 grupos realmente se pasaron, así que los queremos felicitar. Bueno, la fase 5 supongo que será fase de despedida, haremos una fiestita cada uno,
siempre hacemos comilona y esas cosas, esta vez no sé qué vamos a hacer, lloraremos juntos, pero será una fase. No, cada uno se puede cocinar algo y comerlo. Claro, lo comemos en grupo, así que la semana que viene tenemos el gran taller, de la bibliográfica, organizado por la Gaby, así que, y la otra semana es el segundo parcial, ¿sí? Que va a ser la misma modalidad que el primero, pero la semana que viene es el parcial, el taller de bibliografía, así que los esperamos a la misma hora por el mismo Vaticanal, así que esperamos que... ¿Hay que traer algo, señorita Gaby? No, las ganas, no más. De igual ahora la semana que viene vamos a estar comunicando y además quiero nombrar que está bien, lo empezamos a pensar con Guada y Guada es otra de las tutores, pero tenemos un montón de colaboradores como Roberto, Alejandra, Maru, Fede Fujimi, así que bueno, esperemos que sea divertido y que les sirva porque es una herramienta para toda la vida, que la irán puliendo, ¿no? Que les va a servir mucho para taller B. Para contestarle a la abuelita también cuando te pregunta, nena, ¿es verdad que tal hierba te sirve para algo? Bueno, le vas a contestar con evidencia. Cuando te ocurran preguntas. Sí. Bueno, los felicito a todos, realmente, además, le dieron todos los enfoques que le dieron al problema de la seguridad vial y del impacto sanitario fueron realmente todos muy interesantes, así que bueno, los felicito, espero que sea una herramienta que les dure para toda la vida, como acaba de decir Gaby. Eso, el concepto, el de incorporar que esto no nos cesa, si no vuelve a ser ajeno 2 segundos después. Y la intención de que eso figure acá, no hay materias específicas, no hay una materia accidentología, hay una materia traumatología, hay una especialidad que es traumatología, que se vive de las consecuencias de las lesiones no intencionales y algunas intencionales también, pero no es muy efectiva, no tiene muchos resultados para disminuir la carga de muerte y discapacidad que genera todo esto. Y tener el desafío de que desde las instituciones de salud, empezando por las instituciones que forman trabajadores de salud como la universidad, nos preocupemos y nos ocupemos de esto, la verdad, yo viendo los resultados de los trabajos de los tres grupos, creo que algo hicimos, un poco contribuimos, un granito de arena, esperemos que perdure toda la vida. Excelente. Bueno, y la fase 5, ¿cuándo decías? No sé, cada grupo decide cuándo. Sí. Nosotros, nuestro grupo, un ratito antes del taller, porque ahora yo lo tengo que dejar. Yo también, un ratito antes del taller, sí. Bueno. Dejar descansar ahora. Listo. Bueno, un beso grande.